dan ganas de... Ya, 11:20, listos y dispuestos a ya hacer este tercer y último bloque aquí en Región en Diálogo. Sintonícenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, ahí en nuestro canal de UMAC TV y también por TV Red y la señal al aire que tenemos. Así es, sí. Y bueno, como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros Claudia Salinas, directora ejecutiva del Parque Explora Magallanes y además académica también de nuestra universidad, para conversar sobre esta iniciativa y el trabajo que han desarrollado los últimos años. ¿Cuántos años tiene el Explora? Este año cumple 31. 31. Y los 31 años ha sido ejecutado por la Universidad de Magallanes aquí en la región. Así que es todo un mérito. Claro. Todo un menor. ¿Y tú cuántos años llevas en el Explora? Ahora cumplo 7 en agosto. Ya. Oye, la Claudia es la sucesora de la Margarita Garrido. Sí, no, claro. Tremendo desafío. No te digo nada lo que fue. Transpirar cuando me dijeron, oye, la Maya quiere hablar contigo. La famosa Maya. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Región en Diálogo. Un honor tenerte acá y bueno, hablar del Parque Explora. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como te decía antes, está muy bonito el lugar que tienen aquí, así que agradecida del espacio para poder contarles lo que hacemos. Bueno, ustedes un poco ya nos conocen, varios de los académicos también en la universidad ya nos ubican, ¿cierto? Así que contenta porque ya empezamos un poquito tarde, pero ya estamos terminando las capacitaciones para los docentes, para las educadoras de párvulo, así que se viene bien movido. Eso te decir, o sea, nosotros conocemos, pero afuera igual es conocido el Parque Explora, porque en el fondo con este trabajo que hacen de acercar la ciencia e innovación a niñas y niños, entonces todo un desafío. ¿Cómo se lleva a cabo este desafío? Bueno, nosotros estamos ahora ejecutando el segundo año del proyecto 2025-2026 con los instrumentos que tiene el programa a nivel nacional, ¿cierto? Bueno, como el de siempre, el típico es el de investigación e innovación escolar, ¿cierto? Estamos trabajando con 24 proyectos. Justamente miércoles y jueves tuvieron una capacitación en Puerto Natales los docentes con el equipo donde participaron, ¿cierto?, parte del equipo Explora, ¿cierto?, y el relator estuvo a cargo de Pedro Alberti, que es nuestro coordinador científico, justamente para el uso de las TICs, ¿cierto? Y cómo saber las fake news a través de internet, el uso del chat GPT, cómo se puede utilizar, ¿cierto?, para las actividades que hacen con los estudiantes, porque no nos podemos poner viejitos somos, pero tenemos que ponernos al día también, ¿cierto?, con las actividades que hacen los chiquillos, hay que ir a la par. Entonces también un poco capacitar a los profesores y claro, ellos ya lo ocupaban, pero aprendieron técnicas nuevas, ¿cierto?, para ver cómo utilizarlo de mejor forma también con los estudiantes, que nos lleva la ventaja en eso, y también cómo generar, ¿cierto?, los registros de los datos que ellos van a levantar, y que ya muchos proyectos han levantado el año pasado, y prepararnos para el segundo semestre, porque ahí viene ya el congreso regional, el nacional y las socializaciones finales de cada uno de los equipos, y aquí empieza ya el acompañamiento del Explora, ¿cierto?, mensualmente con todos los equipos, tanto en forma presencial y virtual, porque si bien vamos a viajar a Puerto Williams, ¿cierto?, y a Porvenir y a Natales, también hay algunas veces que las cosas no resultan como uno quisiera, entonces también hay que pensar en la parte online, ¿cierto?, para contactarnos con los profesores. Oye, Claudia, y bueno, lo hablábamos al inicio, ya estas 3 décadas, un poquito más del Parque Explora, ejecutado por la UMAC, ¿cuáles podrían decir que han sido como los principales impactos o los más concretos que ha tenido hoy día el programa, sobre todo en las comunidades educativas? Porque siempre vemos a profesores, a estudiantes tan comprometidos con la temática, que también yo me imagino para usted es un aliciente el seguir con la actividad, y también desafiante, porque también hay que ir poniendo temas nuevos, como tú dices, estar a la par también de lo que hoy día los jóvenes tienen en la mente. O sea, es todo un desafío. Si pudiera hacer como un balance, ¿cómo visualizas ahí? Bueno, antes el proyecto, ¿cierto?, teníamos que remontarnos que esto empezó en el 95, claro, como decía la Maggi, con un pichintún de plata, ¿cierto?, que eran como 50 millones, creo, que es harto para la época, pero también tener o implementar un programa que era desconocido también fue un tremendo desafío. Cuando ya el programa cumple 20 años, yo creo que es un proyecto que ya está establecido, ¿cierto? Como tú dices, la comunidad lo conoce. Posicionado, claro. Posicionado, ¿cierto? Y tuvimos 20 años el campamento científico escolar, entonces también era potente el tener estudiantes en época de verano
y en invierno, que después hicimos los últimos años que eso nos ocurrió, así que ¿por qué no lo hacemos en época de invierno, cierto? Y el último campamento que hicimos fue en el 2020, justamente antes de pandemia, y tuvimos 600 estudiantes. Y en realidad, entre Natales y Punta Arenas, eso era mucho. Claro. Y hasta ese año estuvimos en el CONICET. Pero después llegó el Ministerio de Ciencia, claro, con y cambiaron los lineamientos y no pudimos hacer nunca más campamento científico escolar. Ya nosotros todavía nos llaman desde agosto cuando tenemos campamento, si no podemos ahora. Cambiaron un poco los lineamientos, pero también sirvió para sistematizar los datos que teníamos, porque el CONICET, si bien te pedía datos de cuánta gente tú tenías de participante, no teníamos un registro nacional. Y hoy día hay un registro nacional de las participaciones que tienen los estudiantes y los docentes y los asesores científicos también, y los relatores. Entonces también se amplía, ¿cierto?, este registro, porque también tienes que justificar los dineros que llegan a estos proyectos que son de postulación, ¿cierto?, y que son de financiamiento público, y tienes que justificar los dineros que tú ocupas y cómo los utilizas. Claro. Entonces también eso fue una ventaja. En cuanto a las temáticas, yo creo que se repiten un poco las de las ciencias naturales. O sea, siempre hemos tenido y nos hemos caracterizado por tener muchos proyectos de ciencias naturales. Hemos hecho un esfuerzo con instituciones que nos apoyan, ¿cierto?, y con los mismos docentes en trabajar las ciencias sociales, y hemos logrado llegar a ese ámbito. Hoy día tenemos investigaciones en ciencias sociales, del que me acuerdo en este minuto, ¿cierto?, es el del Liceo Sarabrán, por ejemplo, que está trabajando con Villa Tehuelche, levantando información, ¿cierto?, de cómo ha sido la historia de ellos, cómo ha evolucionado, ¿cierto?, la comuna, ¿cierto?, y la comunidad en ese territorio, con todas las dificultades que tiene, pero también tenemos temáticas antárticas, y en el caso de, por ejemplo, de las partes de las ciencias sociales, hemos hecho un vínculo con el Liceo Sarah Brown estos 3 últimos años, y vamos por las terceras jornadas de historia y territorio, ¿cierto?, Mateo Martinich, que ya están implementadas y que ya empezamos la conversación, porque el primer año lo hicimos en el Miguel de Cervantes y tuvimos 5 colegios. En la segunda versión tuvimos 12 o 19, una cosa así, y el año pasado tuvimos 28. Entonces también el desafío va creciendo, ¿cierto?, porque el vínculo con los docentes de historia ha crecido a través del liceo, ¿cierto?, y nosotros apoyamos en la parte logística, en comunicarnos con otras instituciones, porque las temáticas siempre han sido antárticas, pero con distintas temáticas en específico y separado por niveles de educación básica y educación media. Entonces también allí aparece en este escenario, ¿cierto?, la carrera de historia, que nos apoya con los estudiantes que están en práctica. Entonces vamos aumentando, ¿cierto?, la logística y los contactos para poder realizar estas actividades que son de gran envergadura, no son cosas pequeñas, ¿cierto?, y que tienes que mover mucha gente. Sí. Entonces nosotros solos no podemos, tenemos que ayudarnos a través de la unión con otras instituciones y con otras carreras para poder generar estas acciones que vayan en beneficio tanto de los estudiantes como de los docentes. Y me imagino que eso igual es un gran desafío, porque lo conversamos con nuestro primer invitado del INACH, en el fondo, de que de repente la ciencia uno la ve como media lejana o solamente con actividades, no sé, matemáticas, así como enfocadas en ciertos ámbitos que no son, pero esta vinculación con ciencias sociales, me imagino que también es un desafío para el programa hoy día estar en este ámbito. Claro que sí, porque el Explora siempre es como que ustedes son los chicos de ciencias naturales, y no hacen nada más que ciencias naturales, y no, pues no es eso en realidad. Claro, costó un poco porque también con ese estigma que te ponen ustedes son ciencias naturales nomás, cuesta convencerlo de que puede haber arte, de que puede haber cultura, de que puede haber historia, de que puede haber otras temáticas, ¿cierto?, que son de interés también para los estudiantes. Claro. Entonces hay que ser integral también, porque los chicos tienen un montón de asignaturas en el colegio. Entonces, ¿cuál es, como digo yo, el mensaje para las direcciones de los establecimientos? Es que el Explora los puede ayudar en todas las temáticas, y que si bien nosotros no somos expertos en todo, nosotros podemos hacer la logística de encontrar a alguien que les pueda entregar la información que ustedes quieren. ¿No? Y la otra temática que mencionabas recién en un inicio, Claudia, era, por ejemplo, con el profesor Pedro Albert, que ellos ponen la tecnología también, hablan de las TICs. Ese también es un tema nuevo, digamos, dentro del... Claro, el uso de las TICs ya evolucionando hace mucho rato, pero hoy día con la inteligencia artificial, hasta para nosotros los profes, de repente uno igual chatea en el chat GPT y busca todas las plataformas disponibles para colaborar en la elaboración de las clases, o buscar mejores fotos y qué sé yo, pero claro, tienes que también saber utilizarlo, saber
qué frases les das al chat GPT para que te dé la información que tú requieres. Claro. Y hay que revisar ese material, no es llegar y cortar y pegar, ¿cierto? A veces el lenguaje que usan las plataformas no son las palabras comunes que nosotros tenemos. Entonces, también hay que darse cuenta de que es fantástica la plataforma porque te lo hace en 2 segundos, lo que tú te podrías demorar en una semana, pero hay que también seleccionar, ¿cierto?, esa información. Es un poco lo que uno les tiene que enseñar también a los estudiantes universitarios, ¿cierto?, cuando hacen sus tesis o sus proyectos de título, que tienen que seleccionar la fuente de información, que sea fidedigna, que tenga, no sé, revisión de pares y otras cosas, y lo mismo pasa con los chat GPT. Si eso revisa lo que hay en la nube y te dan una información. Sacar de cualquier lado. Tampoco es que piensen solo. No, es relevante que también estos temas se vayan incorporando. Oye, bueno, cuando hablamos de Pipe, no es un sobrenombre, no es una persona. Claro, es el programa de indagación para primeras edades, pero denominado Pipe. Sí, antiguamente se llamaba TCC, tus competencias en ciencias, que es dirigido a la educación parvularia. Y bueno, desde el 2020, ¿cierto?, estamos trabajando con este nuevo programa que busca fortalecer las competencias científicas en la educación parvularia, pero de manera más entretenida, ¿cierto?, considerando que los más pequeños, ¿cierto?, es a través del juego donde aprenden y es la forma en la que ellos pueden interesarse en esto, porque ellos no escriben y muchos de ellos no hablan todavía. Claro. Entonces allí tienen imágenes, ¿cierto?, de la última capacitación que fue la semana anterior, ¿cierto? Tuvimos allí la participación de 30 educadoras y técnicos en educación parvularia. Estuvimos con una institución que se llama Arte 90, ¿cierto?, que nos colaboró en esta capacitación con música, ahí como ustedes ven, con movimiento, ¿cierto?, y con arte, con pintura, para ver cómo podíamos entregar información científica, ¿cierto?, a los más pequeños. Tenemos allí niveles desde sala cuna. Empezamos desde sala cuna los niveles de transición, entonces también hay que sortear, ¿cierto?, cómo entregas esta información a los más pequeñitos. Yo siempre les he dicho a las educadoras que ya para mí son como lo topísimo, porque son muy creativas ellas, y si bien el programa tiene 3 libritos, ¿cierto?, que están bien organizados y que tienen temas específicos para cada uno de los niveles, cuando hacemos las socializaciones de fin de año, que nos pasó la vez anterior, ¿cierto?, es que una misma actividad se puede hacer de diversas maneras y con diversos materiales también. Entonces, que tiene claro. La imaginación y la creatividad de este grupo de profesionales realmente es impresionante y yo creo que llega muy efectivamente a los más pequeños. Es muy entretenido. Tienen retroalimentación después, hacen como una evaluación de cómo lo aplicaron ellos en su... La encargada del instrumento, en este cargo Cecilia, las acompaña durante el proceso de implementación y el segundo semestre, al finalizar el año, hacemos una socialización con las educadoras, ¿ya? Donde ellas muestran las actividades o cómo implementaron las actividades y pueden compartir las experiencias, ¿cierto? Y las otras educadoras después implementan de distintas maneras o utilizando las mismas acciones que ellas mostraron allí para generar una nueva acción en el jardín o en el establecimiento educacional. Ha sido bastante enriquecedor, fíjate, porque hay una diversidad de maneras, formas y utensilios que llevan las educadoras, se ocupan de todo para llevar la ciencia a los más pequeños. Y efectivamente uno de los hitos, ¿cierto?, de que tiene el programa es que la ciencia tiene que empezar desde la niñez. ¿Por qué es tan importante que empiecen de la niñez con el tema de ciencia? Yo creo que como todo en realidad en la vida, yo creo que cuando uno es más pequeño tiene la mayor facilidad de aprendizaje, ¿cierto? Y mientras más cosas y más estímulos tienen, los niños aprenden más rápido también. Claro. Somos esponjitas. Son esponjitas, ¿cierto? Es la etapa de la vida en la que los niños, ¿cierto?, están más ávidos también a hacer indagación, son más curiosos, entonces quizás es más fácil también de que ellos aprendan ciertos conceptos. Claro. No digo que en la escuela se pierda, pero en la escolaridad, ¿cierto?, tiene otras formas, otras estrategias, ¿cierto?, para que los estudiantes aprendan sobre los conceptos que les pasan en el currículum. Nosotros todas las actividades que realizamos en todos los niveles tiene también que cumplir con los principios, ¿cierto?, del programa Explora y con los lineamientos que tiene, pero también tiene que estar alineado al currículum. Nosotros no podemos inventar así como de la nada. Tenemos que colaborar con el docente, ¿cierto?, y con las educadoras en las acciones que ellos tienen allí. Como yo digo siempre, uno tiene que colaborar para que lo que hace la educadora, lo que hace el docente, no sea un atado.
Ya. Tiene que ser Contrario. facilidad, al contrario, tiene que facilitarle la vida al No se le docente. vuelve una carga. Que no se vuelva una carga, porque además tenemos que tener en cuenta que la educación está bombardeada por distintas instituciones que quieren hacer muchas cosas. Claro. Y te dan los espacios, ¿cierto? Para que venga el charlista de aquí, el de los bomberos, carabineros, no sé, salud, historia y todo. Más nosotros que aparecemos todo el año haciendo cuestiones. Entonces la idea es que no sea una carga, que seamos un complemento para las actividades que tiene que hacer el docente en el aula. Y nos ha funcionado bien. De hecho, tenemos profesores que están más de 15 años con nosotros, entonces eso también Claro. genera un vínculo ya de amistad, ¿cierto?, con el docente, y te das cuenta de que en realidad lo que tú estás haciendo funciona y tiene un efecto positivo en el aula. No, eso es lo importante, sin duda. ¿Y van a incorporar el área de investigación en arte en este programa? Lo que pasa es que el PIPE trae hoy día expresar o enseñar algunas actividades científicas a través del arte. Entonces, el uso de la luz, el uso de la música, para que los más pequeñitos aprendan conceptos, ¿cierto?, de Claro. cómo funciona, digamos. La búsqueda de esa creatividad. Exacto. Perfecto. ¿Y estos cuadernillos de los que tú nos hablabas, Claudia, también me imagino buscan provocar en niños y niñas a través de estos materiales? Exactamente, porque hay que pensar que son más sensoriales. Los sonidos, la música, ¿cierto?, o el tocar texturas diferentes, motivan a los estudiantes más pequeñitos, ¿cierto?, a conocer el mundo que los rodea, porque en definitiva lo que en la etapa en la que están ellos es descubrir el mundo. El desafío es como ese descubrimiento del mundo, esa curiosidad, esa indagación, se mantiene durante la etapa escolar. Eso es ¿cierto? el desafío, claro. Porque también las estrategias cambian cuando pasan desde la educación parvularia al establecimiento educacional, o como pasa cuando salen del colegio y entran a la universidad. Los cambios son shock grandes para los estudiantes. Entonces también es un poco de cómo mostrar que hay cosas afuera que les van a servir no solo para aprender cosas nuevas, sino que para la vida. Las cosas que uno hace en el Explora no es solamente el impulsar la curiosidad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, ¿cierto?, la colaboración, es tratar de que los estudiantes puedan comprender que ellos tienen la facilidad para aprender cosas nuevas todos los días, que pueden buscar información fidedigna y que el estar informado les permite tomar decisiones mejores en la vida, para todos, Claro. digamos. Sí. Oye, Claudia, a través de estos 31 años que tienes y la experiencia que tienes tú, ¿cómo has visto la evolución del Explora? Pucha, qué difícil. Claro, y eso más sistematizado, como te decía yo, un poco en la información que de los beneficiarios. Está más estructurado también los instrumentos, ¿cierto? Tienen focalizado cuáles son los grupos objetivos con los que tienes que trabajar, las competencias científicas que tienes que fortalecer en esas comunidades, pero no ha cambiado el hecho de que tienes que formar redes y comunidades. Ya. ¿Ya? La esencia. La esencia es formar redes y formar comunidades de aprendizaje, ¿cierto?, que permitan colaborar, ¿cierto?, y compartir experiencia. Porque como te decía anteriormente, ¿cierto?, si bien es una actividad que tú la ves en el cuaderno o en el librillo y tú la puedes repetir, la forma de implementar esa acción depende mucho de la persona que lo hace y del territorio en el cual se encuentra. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido investigaciones escolares, ¿cierto?, que hablan sobre los chanchitos o las ovejas que están aquí al lado. Pero eso ocurre en las escuelas rurales, pero en los establecimientos que están en zonas urbanas resuelven problemas que están en su entorno, ¿cierto? Claro. Y la idea de que las investigaciones nazcan de la curiosidad de los niños. Ya. Y eso es una cosa que hay que hacer, digamos, incentivarlos y motivarlos a hacer eso, porque a los más pequeños les cuesta un poco hablar. Yo digo que hay muchas historias aquí de niños que no hablaban muy poco y que cuando salen de cuarto medio o salen después de pasar por el Explora son capaces de entablar una comunicación cordial, ¿cierto?, y muy fluida con cualquier otra persona adulta, digamos, ¿ya? Yo siempre recuerdo, no voy a decir el nombre para que no tirarlo al agua, pero él era un niño como se le dice en el colegio, que son muy estudiosos, muy ñoños, ¿cierto? Sí, muy Mateo. Y era muy Mateo, ¿cierto? Y muy recatado, muy ordenado, metódico, pero hablaba muy poquito, sí, y tú los veías en las presentaciones de los proyectos, que era muy correcto, pero hablaba lo justo y lo necesario. Cuando salen, tú ves que hay una evolución en la personalidad de esos niños, ¿cierto? Y que les sirve también para enfrentar el mundo universitario.
No, yo creo que eso es fundamental. Sí. Nosotros tenemos muchos estudiantes que han pasado desde el Explora a la educación superior. Voy a dar un speech. Estamos trabajando en la elaboración de un artículo y tenemos muchos de niños que han participado con nosotros y muchos de esos han estudiado en la Universidad de Magallanes, muchos, en todas las áreas. No hay una área en específica que tenga más, sino que están en salud, en humanidades, en ingeniería. Entonces, uno tiene la satisfacción de que las acciones que tú hiciste en el establecimiento educacional se ven muchos años después. Nosotros tenemos estudiantes a largo plazo, no es de aquí a mañana, porque es un cambio de cultura, un cambio de personalidad, una evolución, ¿cierto?, del crecimiento y del desarrollo humano. Entonces, no es que hoy día yo te digo, ya, tengo 200 niños, ¿cuántos niños de esos van a entrar a la universidad mañana? No lo sé porque están en séptimo básico. Claro. Pero se ve en el largo plazo. Claro, probablemente siempre en la semilla. Y exacto. ¿No? Y qué interesante que también tengan identificado esos casos, esas historias, esas experiencias, sobre todo porque me imagino también que hay niños desde muy chiquititos que parten y terminan estudiando una carrera universitaria pasando por Explora. Yo tengo un grupo de niños que son como mis regalones, porque cuando yo entré al Explora me tocó ir a un nacional en Concepción y ellos ganaron estando en quinto básico. Entonces fue así como, esto los tengo que seguir para ver cómo funciona. Ojo al charque, como dice vulgarmente hablando, ¿cierto? Cómo evolucionan en el tiempo. Y claro, ellos siempre, por su experiencia familiar siempre fueron ligados al área ganadera, que era el área en la que yo me desenvuelvo. Entonces, y siempre hicieron proyectos relacionados con forraje, cómo utilizar, no sé, la lana u otras cosas, ¿cierto?, que ellos veían en su vida cotidiana, y salieron de cuarto medio y ellos hoy día son estudiantes de medicina y hay un chico que ya se fue al extranjero a estudiar. Entonces tú dices, efectivamente sí se logra que los estudiantes, ¿cierto?, crezcan en lo personal y en lo profesional luego. Nosotros tenemos chicos que son abogados, hay otros que son médicos, tenemos astrónomos, ingenieros en diversas áreas, ¿cierto?, en las áreas de la agronomía también. Entonces sí, la cosa está bien hecha, ¿cierto? Y lo que uno busca es que esos estudiantes, ¿cierto?, busquen su mejor futuro. Sí. Oye, Claudia, y mencionar un poco lo que tú dijiste al principio, que de estos 31 años que lleva, siempre ha estado albergado en la Universidad de Magallanes. Sí. ¿Eso qué importancia también tiene con respecto a lo que dice y qué diferencia hay con otros lados, que probablemente va variando en el fondo como el ente que... sí, en otras regiones, claro, varía. Tenemos que considerar que este es un programa, ¿cierto?, que nació en el 95 y que hubo 3 o 4 proyectos en Santiago, Antofagasta, Concepción y Magallanes. Y luego se fue extendiendo a las otras regiones del país. Hoy día cada región tiene su programa Explora y tiene la obligatoriedad de trabajar con la comunidad educativa de su región, ¿ya? Y llegar a escuelas rurales. Nosotros tenemos la obligación de tenemos porcentajes, indicadores y todo eso, como cualquier proyecto de investigación, ¿cierto?, que tenemos que cumplir. Y la idea es que no dejar a nadie afuera. No es un proyecto obligatorio para la comunidad educativa, pero nosotros hemos incentivado, ¿cierto?, que la mayor parte de los establecimientos participen, aunque sea en una actividad. Nosotros hoy día participamos con 42 establecimientos educacionales de la región. Y de esos el 30% más o menos pertenecen al SLEP, al Servicio Local de Educación Pública. Tenemos privados y tenemos subvencionados. Y como te digo, desde la sala cuna hasta cuarto medio. Entonces también la variación de las actividades es muy amplia, pero tratamos de que todos reciban la misma información, ¿cierto? Y que ya me volé y ya se me olvidó la pregunta. No importa. Pero pensando en que está en la universidad es porque también esto es un concurso público. Y para poder generar las acciones en estos establecimientos uno tiene que tener, como se dice, espaldas, ¿cierto? Y tú tienes que tener la infraestructura y tienes que tener los profesionales y tienes que tener una postulación, ¿cierto? Porque esto se postula es un concurso público al ministerio, ¿cierto? Y tienes que preparar el cómo entregas la información, que es obligatoria porque los instrumentos no los inventamos nosotros, vienen desde el nivel nacional. Usted tiene que hacer A, B y C. ¿De qué manera tú entregas esa información que ya está programada, ¿cierto?, de una manera efectiva en los establecimientos educacionales? Y para eso tenemos que tener en cuenta que la universidad, si bien conoce ya
cómo funciona. El proyecto Explora no es un proyecto fácil, porque es un proyecto de mucha gestión, trabajas con mucha gente, de muchas relaciones públicas, pero también tienes que ser efectivo, que los programas lleguen en forma concreta a los establecimientos educacionales, y para eso tú tienes que pensar en que tienes una ruta formativa que cumplir. Para nosotros ha sido un logro y un orgullo también decir que la ruta formativa que hoy día está implementada en todo Chile nació de acá. Nosotros en el proyecto anterior hicimos nuestra ruta formativa y esa ruta formativa tuvo un par de cambios, ¿cierto? Y hoy día es parte del programa nacional. Entonces también hemos hecho que ordenar la forma en cómo se entrega la información, que tiene que ser evaluada, que tiene que ser retroalimentada. No puedes entregar una actividad e irte. Tienes que volver, tienes que hacer un acompañamiento, hay que evaluar si la actividad que hiciste en realidad surtió efecto o no. Entonces también allí nosotros, que tenemos un grupo bien creativo, la verdad a veces da como susto porque crean tantas cosas distintas, nos permitió, por ejemplo, hacer el instrumento del Explora tu Ciencia, y hoy día tenemos un manual de cortapalos, como le digo yo, claro, ¿cierto? Que te dice cómo tienes que hacer las actividades para que sean realmente efectivas, porque tenemos que pensar que los académicos, ¿cierto? Estamos acostumbrados a trabajar con adultos, pero distinto es trabajar con menores de edad, ¿cierto? Donde además tienes que pedir los derechos de imagen y de voz, sí. No puedes llegar y entrar a tu pinta, ¿cierto? Y tienes que tratar de no vulnerar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, también hay muchas cosas que la institución ya tiene, ¿cierto? Que es reconocida, que hace actividades para la comunidad y que tiene las espaldas porque tiene infraestructura, porque tiene profesionales, porque tiene estas cosas, ¿cierto? Técnicas que son beneficiarias para el programa. Sí, entonces, tenemos que tener en cuenta que casi todos los programas de Explora están asociados a una universidad. ¿Ya? Puede que en algunas regiones, como hay más universidades, se cambien de una a otra, pero hay tradicionales, está la Chile, está la Católica, está la Austral, está en Antofagasta, está en Calama, ¿cierto? En todas las regiones, en Arica también, con universidades que son estatales, ¿cierto? Y que tienen también un apoyo logístico y un apoyo técnico con sus académicos, con sus laboratorios. Nosotros vamos a tener visitas, por ejemplo, a los laboratorios de química próximamente. Tenemos actividades que nos colaboran, ¿cierto? También desde humanidades, sí, desde educación. Entonces, en agronomía también yo tengo a todos mis colegas embarcados en esto, estoy casi obligado. Como dice Claudia, finalmente es la institución más afín para implantar, ¿cierto? Sí. Tienes que lograr esa espalda. Utilizar los recursos que tiene la institución para el beneficio de otros, y eso es una vinculación estratégica, pero también concreta, porque, como te digo yo, no es que tenga el resultado mañana o a fin de año en diciembre, sino que tienes que pensar en el futuro. Y como te digo, hay muchas historias de niños que pasaron por el Explora y que hoy día están estudiando en la Universidad de Magallanes. Entonces, somos un polo, ¿cierto? Así como que, como dices tú, ponemos la semillita para que los estudiantes luego digan, bueno, si voy a elegir una carrera, me quedo aquí y elijo la universidad estatal que está en mi región. Exactamente, sí. ¿No? Y además es un ejemplo, un referente de cómo también desde dentro de la universidad, con un programa financiado por un ministerio, se puede hacer esa articulación, esa vinculación con el medio a nivel interno, que es súper relevante también para irnos articulando. Bueno, vamos redondeando la entrevista, 11:49 con Claudia. Se nos ha hecho el tiempo hoy día, mucha conversa. Pero vamos al Explora tu Ciencia, vamos a esa convocatoria que llama a investigadores, investigadoras y comunicadores que quieran participar. ¿En qué consiste y qué es lo más importante también de relevar aquí? Bueno, el Explora tu Ciencia, como te digo, es el instrumento propio que tiene el proyecto y llama a todos los profesionales que quieran hacer una relatoría en un establecimiento educacional. A través de la página web nosotros tenemos un formulario donde el profesional pone sus datos personales para saber quién es, ¿cierto? Pero también en el área temática que quiere hacer una relatoría y a qué nivel educativo. Entonces, una vez que llena el formulario, nosotros nos contactamos con el relator, ¿cierto? Y un poco ofrecemos su actividad, ¿cierto?, a los establecimientos educacionales y al nivel educativo que él definió, y tenemos una reunión con el docente. ¿Qué nos ha pasado? Que de repente nuestras acciones llegan
al inicio de una unidad, por ejemplo. A mí me tocó el año pasado con Julio Yaguelo llegar a la unidad de las plantas. Entonces hicimos una charla primero de las plantas en general, ¿cierto? Luego hicieron una visita a terreno, luego llegó Julio con su relatoría y generamos un producto. Y ese producto, que puede ser una infografía o un dibujo, nos ha tocado en los más pequeños, ¿cierto? O algún papelógrafo o alguna material que el estudiante, ¿cierto? Dirigido por el profesor, tiene una evaluación, complementa las acciones que hace el docente en el aula, ¿ya? Entonces, también nosotros vamos, para el cierre del proyecto, tenemos que recopilar todos esos productos y generar un producto del proyecto con todas las acciones que hemos realizado en los distintos establecimientos educacionales. Entonces, también es de comunicaciones porque resulta que hoy día, como esto está de moda, ¿cierto? Claro. Que el teléfono funciona de cámara, de muchas cosas, de todo, ¿cierto? Hay que enseñarle a los chiquillos cómo utilizarlo de la mejor manera, ¿cierto? Para que ellos puedan hacer sus videos o sus podcasts, y ahí ustedes también se pueden inscribir, ¿cierto? Y pueden llevar su expertise periodística a distintos niveles educacionales. Estaba viendo el documento de la convocatoria y es súper simple de ingresar. Es muy simple. Y después nosotros colaboramos con el profesional para que la actividad sea pertinente, ¿cierto?, al nivel educativo y que pueda ser un apoyo también en el aula para el docente. Buenísimo. Sí, yo creo que vamos a evaluar. Se pueden anotar, sería un éxito eso. Sí. Oye, Claudia, como mensaje de cierre ya para ir finalizando esta interesante conversación, bueno, vamos a tener más oportunidades sin duda de hablar más de Explora por el peso que tiene, por el también estar posicionado como uno de los programas anclas, yo creo, de la Universidad de Magallanes, sin duda. Claro. No sé, un mensaje, cuáles son las convocatorias que vienen, el llamado a estar atentos también a la programación de Explora. Bueno, nosotros tenemos ahora, terminamos con nuestras capacitaciones, pero ahora empezamos con la implementación en cada uno de los establecimientos educacionales y quedan invitados todos los académicos y todos los profesionales de la universidad y de otras instituciones que nos estén mirando en este minuto, ¿cierto? Para que sean parte del Explora tu Ciencia y puedan llevar su conocimiento al aula y compartirlo con los más pequeños. Pueden encontrarnos en la página web, tenemos redes sociales o al correo institucional también. No, y en nuestras plataformas también UD Magallanes, que vamos a estar ahí sin duda compartiendo. Claudia Salinas Brescovich, directora del Par Explora Magallanes, muchísimas gracias por estar hoy día acá con nosotros y estar hablando también de todo lo que ha significado el Par Explora en nuestra Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por el espacio y como siempre un placer estar con ustedes conversando. Gracias, cuando gusten. Bienvenidos. Ya, hablando entonces de ciencia, de innovación y de cómo esto llega a las comunidades educativas, nos vamos a una última pausa y volvemos. Sí, para hacer el cierre ya. Hoy se nos pasó volando la mañana.